Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Haddad Live. Hoy, sábado 9 de mayo del 2020. Estamos todavía en cuarentena, estamos todavía aislados en nuestras casas, pero esperamos que todos ustedes estén bien. En el día de hoy tenemos un tema y un invitado muy interesante. Vamos a estar conversando sobre el Salmo 91. Así que en breves instantes se va a unir con nosotros Joel Montalvo, quien es nuestro invitado del día de hoy. Joel Montalvo es, como ustedes saben, el líder y pastor de jóvenes de tribu urbana, de iglesia cristiana. Así que en el día de hoy lo vamos a tener aquí. Hola Karen, hola Pamela, hola Esmeralda, hola. Muy bienvenidos a todos, bienvenido Dionelis. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ey! Bienvenido, Joel. Saludos. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Todo bien, hermano mío, ¿y tú? Qué bueno, qué bueno. Estamos tranquilos, gracias a Dios. Qué Por la gracia bueno, qué del Señor bueno, man. estamos bien. Bien de teacher, man. ¡Ey! ¿Viste? Bien de teacher. Brandeado. Activo. Ya lo sabe. El hombre vino con su guitarra, o sea que aquí vamos a ¿Sabes? cantar. Epa, muy bien. Bueno, pues ya se han ido uniendo muchos de los jóvenes, están aquí con nosotros. Esmeralda, Karen, bienvenido Alexander y la joven de los hashtags. Pamela en los hashtags. Bienvenida Melissa, Dionelis, creo que ya Dionelis le había dicho. José, ¿qué es lo que hay? Dime, Joel, y entonces, ¿cómo te trata esta cuarentena? Bueno, man, ya tú sabes, eso es uno pasando una vida completamente diferente. Sí. Más tiempo en la casa. Había veces, oye, en el grupo de jóvenes estamos haciendo live todos los días. Uh-huh. Y los live que dirijo yo, que no siempre lo dirijo yo, Uh-huh. pero lo que dirijo yo, yo decía, oye, pero debí haber salido con este mismo teacher hace un par de días. Y dije, concho, tengo que cambiarme eso. Yo, oye, tenía que revisar, a ver los live. Así que Sí, que espérate, déjame el tirarme otro una. día. Entonces, para hoy yo dije, bueno, yo no sé cómo es Manuel, pero me voy a poner mi camisita por si acaso. Claro, no, es válido. Pero sí, ven, ha sido bastante productivo realmente, gracias a Dios. Qué bueno. Ha sido un tiempo bueno que se ha podido aprovechar y bueno, yo vi que Pamela puso algo del programa, ya, del programa Tu Office, sí, está nítido. Yo Programa pensaba tu que era algo de outfit, Flip, ¿sabes? pero en este tiempo yo he tenido que, ya tú sabes, como uno está más tiempo en la casa, adrede, ponerme video, hacer ejercicio, eh, Se come en cuarentena. muchacho, óyeme, Se come. estábamos un muchacho nos estaba diciendo, bueno, en la reunión de pastores de jóvenes, nos decía Adolfo que él y su esposa decidieron comer 2 veces al día. Y dije, mi madre, eso es otro nivel de santidad, porque Bueno, comer 2 veces al sí. día está fuerte, pero uno Yo va a como tener dos que veces al llegar. día, pero después como 2 veces más, o sea, como 4. Exactamente, Ay, exactamente, así sí, mismo. no. Se complica la cosa, pero nada, qué bueno que estás aquí con nosotros, que pudiste sacar este tipito para compartir con nosotros. Nos dicen aquí que alguien acaba de hacer piña caramelizada, esa es nuestra chef, Uh, Esmeralda, piña caramelizada. Yo nunca había ni escuchado eso. O sea que, bueno, espero que eso haya quedado bien.
Y nada, ahí está Globo, Uber Eats, o sea que podemos mandar a buscar. Esto nos va a vender la piña caramelizada. Así que ya saben, háganle sus encargos a Esmeralda. Pero nada, Joel, qué bueno que estás aquí con nosotros y vi ahí que tú tienes tu guitarra. O sea que no sé Yes. si fue adrede o si era que tú la estabas guardando. Pero, pero como hemos hablado, bueno, poder alabar al Señor juntos y qué más que contigo que nos dirijas en este tiempo. Sí, ahí volví. Sí, aquí estás. Dios decía que bueno poder adorar contigo y que tú nos puedas dirigir en una canción de alabanza a nuestro Señor y que todos juntos, donde quiera que estemos, podamos alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nítido, vamos a orar y muchísimas gracias Sí, por esa invitación y pasar este tiempo con ustedes. Para mí, chulísimo. Siempre poder compartir contigo y con mis hermanos queridos de Hadad, de ICPB. amén. Bueno, pues esta canción todavía no está grabada en el álbum ni nada de eso, pero es bien sencilla y se la voy a compartir. Inédita, Podemos hablar inédita. del Salmo 91, ¿verdad? Pero esta es el Salmo 23 que más o menos tiene un poco de relación. Y dice, na, 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 eres mi pastor, na, 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 eres mi pastor, na, 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 eres mi pastor, na, 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 eres, oh Señor, me fundes aliento y me das paz, me renuevas tu piedad, al orar y cantar me confirmas tu amor y tu bondad. Me corriges y adviertes cuando me pierdo y me alegro de que no te has cansado de perdonar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré, aunque no pueda ver tu mano en mi camino, yo confío en ti. Tú eres mi refugio y mi castillo, eres mi esperanza y mi destino, contigo estoy seguro. Eres mi pastor, eres el principio y el final, admirable príncipe de paz, y contigo nada me falta. Eres mi pastor, eres mi refugio y mi castillo, eres mi esperanza y mi destino, contigo estoy seguro. Eres mi pastor, eres el principio y el final, admirable príncipe de paz, contigo nada me falta. Eres mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Dios mi deleite estará. El bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Dios mi deleite estará. Na, 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 na. Eres mi pastor. Na, 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 na. Eres mi pastor. Na, 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 na. Tú eres mi pastor. Na, 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 na. Eres mi pastor. El bien y la misericordia me seguirá, y en la casa de Jehová mi deleite estará. El bien y la misericordia me seguirá, y en la casa de Jehová mi deleite estará. Amén, amén, amén. Amén. Esa es Él la es promesa el del Señor. pastor. Inédito, inédito aquí en Hadad. Uh. Primicias, primicias para todos.
Bueno, y qué acertado ese tema de que Él es nuestro pastor, porque ese salmo dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Y generalmente uno se siente en este aislamiento como trancado, como en ese valle. Y qué bueno saber que tenemos un pastor, que tenemos un Dios en quien confiar, en quien nosotros apoyarnos. Y yo creo que Sí, eso es una bendición que nosotros tenemos y que no debemos quedarnos callados. O sea, debemos de hablarle a los demás sobre lo bueno que ha hecho Dios en nuestra vida, porque eh, así hay muchos allá afuera que no tienen esa esperanza y qué bueno saber que nosotros sí tenemos ese pastor, esa amén. esperanza. Amén. Muchísimas gracias. Muy chula tu canción, muy chula. Muy, Gracias, amén. Gloria a Dios. muy ápera. Ya tenés que invitarnos para el videoclip, entonces ya. Sí, sí, nítido, nítido. Tiene que invitarnos. Entonces, dime, Joel, ¿qué hacemos? ¿Una dinámica? ¿Qué Ok, tú dices? bueno, vamos a hacer una dinamiquilla para iniciar y Ay, después entonces vamos a compartir lo del Salmo 91. Pero para iniciar entonces, vamos a hacer un par de preguntas bien sencillas, bien random. ¿Y cómo van a ser los equipos? Van a ser de 23 hacia arriba y de 23 hacia abajo. Entonces, los de 23 están en el lado de para arriba y de 22 hacia abajo. Entonces, ay, son dos equipos. Dos dos equipos. grupos. Exacto, dos grupos. Entonces, Emanuel va a hacer una pregunta. Cuando Emanuel haga la pregunta, entonces tú respondes, pones tu comentario ahí y responde, pero cuando tú respondas, tienes que poner, si tú eres de 23 para arriba, tienes que poner 23. Si tú eres de 22 para abajo, tienes que poner 22. Entonces, así vamos más o menos contabilizando cómo va el Claro. equipo, quién va ganando y así. Así que, dinamiquilla. Vamos a la primera. Dice, ¿cómo se llamaba una de las esposas de David? ¿Cómo se llamaba una de las esposas Una de de las David? esposas de David. Bueno, Que fueron un viaje, pero bueno. vamos a ver, Vamos a vamos ver, a vamos a ver. ver. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Dónde está la gente? Se frizaron los comentarios. ¿Qué pasó? Dice Abigail 23. Uf, primer punto para los Ay, 23. primer punto para el equipo 23. Dijeron aquí Mical también. Y dijeron, muy bien, Abigail, perfecto, Todo lo que hayan perfecto. dicho, muy bien, pero el que ¿Ah? ganó fue el primero. Sí, sí, sí. El primero es el que goza. Bueno, vamos a la segunda. Dice, ¿qué era Samuel? A ver, ¿qué era Samuel? ¿Qué era Samuel? El, Ay, ¿Cuál era el cargo? ¿Cuál era la función de Samuel? ¿qué era Samuel? Ya yo iba a decir del, Del Samuel. exacto, de Samuel. Vamos a ver. 23 arriba ya tiene un punto. 23-1, Uf, 22-0. Profeta 23, bueno. profeta 23, bueno, 22 para abajo, tan Tan flojillos. lento, tan lento. Alfie, ¿qué pasó, Alfie? Ok, 2 puntos, 23 arriba. Vamos arriba, vamos con otra. Dice, esto está fácil. ¿Cómo le decían a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan? ¿Cómo le decían cuando Jesús en un momento lo vio así, que Mm, estaban arrevesados? Le dijo, pero, ustedes muchachos, son, vamos a ver, los hijos de Zebedeo. mm, Súper fácil. súper fácil, pero digan. ¡Ay, 23, los hijos del trueno! Los hijos del trueno, exactamente, los hijos del Bueno, trueno, bueno, nítido. perfecto, 23. ¡Ey, amorita, el Guayatique, activo! Ese es el nombre de la dinámica, Activo, amorita. activo. El Guayatique, vamos a ver, dice la próxima. Esta es de matemática.
Dice, ¿cuántos panes y peces multiplicó Jesús? ¿Cuántos panes y peces multiplicó Jesús? Esa está fácil. Vamos a ver. Esa está El fácil. niño, la Y hay dos posibles respuestas ahí. Hay dos posibles respuestas. Claro. Cualquiera está positiva. Cuando los ¿Cuántos 5.000 y panes cuando los y cuántos 4.000. peces? Vamos, el equipo de 22, vamos. Y el equipo de 23, Cojan ese puntico ahí. Dice 23, 5 5 y y 3. 3. 5 y 3, 23. 23, 5 y 3. Sí. 5 panes y 2 peces. Abuela Lalis. Pero ¿y esa de qué grupo es? Bueno, si 23 dice o 22. abuela, ese de 23 Sí, para por arriba. abuela. Mira, al La fin que abuela pone Lalis. pero Ella es igual. repostera, la abuela Lalis. Oh, pero Pero y esa no, fue la que ganó, sí, son 5 y 2. no mandó el bizcocho, 5 y 2. 5 y 2. 5 panes y 2 peces. Perfecto. Entonces, se lo voy a poner a los 23 porque la abuela Claro, no ha dicho si ella es de 23 para arriba o de 22 para abajo. claro. Entonces, seguimos. Que no tiene equipo, dice Sí, ella. usted tiene Bueno, equipo. Usted tiene equipo de 23 arriba. claro, 23 arriba. Dice la próxima, ¿qué le pasó a Saulo cuando se encontró con Jesús? ¿Qué le pasó a Saulo? A Saulo cuando se encontró con Jesús. Decía antes de ese Pablo, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Nada más se ríen. A ver, Quedó quedó ciego. ciego, 23 arriba. Bueno. Esto Dicen es. que arriba cayó del caballo y quedó ciego. Se desmayó, pero bueno. Ay. Bueno, tú estás fuerte, Joel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo de 22 abajo? Yo creo No, que hay ya poco. Yo creo se que hay poco quedaron de ya. 22 abajo. Lo de Yo creo que- 23 arriba, knockout. Sí. Puf, puf. Vamos a ver. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Vamos a ver. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cuántos Miren, hijos? La gente de 22 que se reporte. exacto. 23 arriba. 2, 23. Bueno, la Mira, gente ya, de 23. yo creo que lo podemos dejar aquí ya por knockout. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Dios mío. Bueno. Una última. Vamos a hacer una última para que los de 22 no se vayan en blanco. Vamos, una última. Dale. ¿Quién negó a Jesús 3 veces? Esa está facilísima. ¿Quién negó a Jesús 3 veces? ¿Quién negó a Jesús 3 veces? Dice Alfie que Kevin. No, Kelvin no negó a Jesús, fue Pedro. Pedro 23, perfecto. Bueno, 23 habló. Se quedó Alfie, 23. Vamos a ver, fue un knockout técnico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-0. Dice Alfie que la dijo primero. Vamos a ver. ¿Qué dijiste primero, Alfie? Pedro, pero ya lo habían dicho 2 personas, Alfie. Sí, pero tú sabes que a veces sale en los comentarios del celular de uno, del que no está transmitiendo, a veces sale primero otro comentario. Pero, lamentablemente, el que tú y yo veamos aquí. O sea, bueno, aquí está la prueba que llegó de Felville 0323. Vamos, incluso creo que se la puedo mostrar. Míralo ahí. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Ahí se ve que ella dijo Pedro primero y después fue que Alfie pudo decirlo. O sea que lo sentimos, Alfie. 23 abajo o arriba, ¿cómo fue? No entiendo. 23 arriba fue que ganó.
Perfecto, perfecto, perfecto. Dice aquí, según el libro Cuentos y Relatos Bíblicos, el dueño del gallo se llamaba Golosain y el gallo nunca había cantado antes. Bueno, Bueno, un solo ganador. un solo ganador, así que un aplauso a todo el Pero equipo siempre hay otra oportunidad, siempre hay otra de reunión de 23. Hadad, así que no te sientas mal, ve leyendo tu Biblia y en la próxima reunión de Hadad tú vas a romper. Ya tú sabes. Cero excusa. Aunque dice que si aparece pizza lo piensan. Bueno, bueno. Esta gente están pidiendo pizza a los No, ganadores. no, que lo piense en ayuno, en ayuno. En ayuno, ¿verdad? Porque como es la palabra, pero le mandamos ahí su pizza ahí para que vayan, para que vayan ahí armados. Exacto. Bueno, pues ya volteé esto. Bueno, no me voy limpio con la cámara, siempre la volteo. Joder. Bueno, pues el Salmo 91. ¿Quién no se sabe el Salmo 91? Vamos a ver quién se sabe, quién se lo sabe. El Salmo 91. Abuela Lali nada más se ríe. El Salmo 91 es un salmo muy conocido. Es un salmo que todo el mundo lo tenía en su casa abierto antes, cuando la Biblia eran así, física. Siempre tenían una Biblia abierta en la puerta de su casa, o estaba en el Salmo 23 o estaba en el Salmo 91. No sé si la creencia era como que eso traía bendición a la casa, pero creo que era una forma de quizá de la gente dejar saber y declarar, ¿verdad?, que en su casa seguían bajo la palabra de Dios. Es lo que entiendo. Pero no sé si hay algo relacionado entre tener el salmo en la casa y otra cosa. Yo creo que el Señor nos llama no solo a tener el salmo en la puerta de nuestra casa, sino a tenerlo aquí en nuestro corazón, a nosotros poder entenderlo un poco más. Y yo creo que por eso estamos aquí esta noche, Joel, para entender un poquito más este salmo. Y diría yo que hasta enfocado en este tiempo de virus y de aislamiento, o sea, cómo nosotros podemos ver esto en nuestra realidad el día de hoy. Así que yo te diría que arranque. Nítido, pues oramos. Sí. Señor, gracias papá por regalarnos este momento, Dios, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, en esta noche a través de este salmo, Señor, que sea más vívido que nunca, Señor, que cada palabra tenga sentido en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios, que irrumpa tu palabra en todos nuestros conceptos. Dios, y te damos muchas gracias, papá, por regalarnos este momento, Dios. Bendice a Manuel, bendíceme a mí y a cada uno, Señor, de los que están conectados. Bendícelo, Señor, y abre su entendimiento, Dios. Que el Espíritu Santo nos renueve y nos hable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, pues para iniciar, vamos a comentar los versículos. Y antes de comentar los versículos, como decía Emmanuel, es un capítulo famosísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la parte aparte del Salmo 91, el Salmo 23 y el 121 también son famosísimos. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de qué significa las palabras, bien breve, y lo que significa para nosotros, que hemos aprendido. Iniciando entonces con que los intérpretes y los estudiosos adjudican este capítulo a Moisés, y básicamente por dos cosas. Una es que se dice que el escritor de un salmo, por lo general, cuando no tiene autor, es el escritor del salmo que está atrás o que está adelante. Entonces, en este caso, el Salmo 90
que es muy bien adjudicado a Moisés, se dice que el 91 entonces también es de Moisés, y por la misma escritura, por la forma de escribir del Salmo 90, también se piensa que el Salmo 91 es escritura de Moisés. Entonces dice este famoso predicador Charles Spurgeon, dice: en toda colección no hay un salmo más alentador que el Salmo 91. Su tono es elevado, sostenido a través de este, y la fe está en su más alto apogeo. Wow. Dice entonces los versículos 1 y 2, y vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera. Y me gustaría, vamos a hacer algo, como todo el mundo se sabe, esos son los primeros 2 versículos. Ahí donde tú estás, vamos a decirlo en voz alta, a la cuenta de 3, y que se oiga, que tú puedas oírte a ti mismo diciendo ese pasaje. Los primeros 2 versículos, 1, 2 y 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, esa primera parte a mí me llamó muchísimo la atención, porque menciona a Dios con 4 nombres totalmente diferentes. 4 nombres. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Después dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y después dice: mi Dios. Quiere decir que lo menciona de 4 formas diferentes. Y si nosotros vemos lo que significa cada una de esas 4 nombres de Dios, el primero, el Altísimo, lo que quiere la traducción en hebreo es el Elión. El Elión, que lo que quiere decir es el Dios que está por encima de todo, el que está más alto que todos, el que puede ver desde arriba, inclinarse y ver todo desde arriba, ver todo hacia abajo. Ese es el Elión, el Altísimo, el que guarda, el que vela, el que está por encima de todos nosotros. Y luego dice el Shaddai. Y el Shaddai, para referirse a Dios, lo que quiere decir es que es el Dios todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios que todo lo puede, el Dios de la plenitud. Y es el que habita al abrigo de el Elión, morará bajo la sombra del Shaddai. El que habita en el que todo lo ve, va a morar bajo la sombra del que es todo suficiente. Y luego entonces dice: diré yo a Jehová, evocando a lo que decía, a como Dios se le presentó a Moisés, que cuando Moisés le dijo: ¿quién eres tú? Él le dijo: yo soy el yo soy el que soy. Y luego entonces le dice: yo soy Yahweh. Y ese es el nombre que se ve ahí, que es Jehová, Yahweh. Y el Yahweh es el yo soy, el que existe desde antes de la fundación del mundo y va a existir por siempre. Y luego entonces, el último Dios, cuando dice mi Dios al final, lo que dice es Elohim. Y Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Entonces, si lo leemos con esas 4 nombres de Dios, podemos decir: el que habita al abrigo de el Elión, el que ve por encima de todo, morará bajo la sombra del Shaddai, el que es suficiente para mí. Diré yo al gran yo soy, a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, el Elohim, el que todo lo puede, el omnipotente, en quien confiaré. Síguenos contando, Emanuel, acerca del versículo 3 y 4. De verdad que es increíble, es como una declaración, como antes de cualquier cosa voy a declarar al Señor en todo su esplendor, es como un derroche de alabanza hacia nuestro Señor. Y sabes que antes de entrar al 3, creo que hay algo muy importante, y es el abrigo. Ese abrigo es como esa intimidad, como esa cercanía con el Señor. Y cuando yo estaba leyendo, recordaba a Juan cómo dormía en el pecho de Jesús en un momento. Y es como esa intimidad, como que cuando tenemos ese tipo de intimidad, y qué grande es nosotros poder esa intimidad, esa cercanía
con ese Dios, como tú lo describías, tan alto, tan poderoso, tan creador, tan yo soy, ¿tú me entiendes? O sea, como poder tener eso. Y me gustó la dinámica, vamos a leer el 3 y el 4 de la misma manera, que lo podamos repetir todos. Dice el 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga. Yo creo que yo como que le llamé a este pedacito la protección de Dios. Y la protección de Dios, pero de qué en realidad nos está protegiendo el Señor, o de qué ha prometido, o de qué, digamos que en este caso el autor ha entendido de qué forma ese Elohim, ese Altísimo, lo protege. Y, y yo pude sacar cuatro cosas, y son peligros ocultos. Muchas veces nosotros estamos en un lugar y sabemos que hay peligros ocultos, cosas que nosotros no estamos viendo. Quizá personas que están tramando contra nosotros, quizá hay algún, a veces un ladrón, a veces hay como cosas que están fuera de nuestra atención. Y aún de esos peligros ocultos, el Señor ha prometido cuidarnos de enfermedades mortales, como esta incluso que estamos viendo. O sea, el Señor es poderoso para librar de enfermedades mortales a nosotros, sus hijos, que vivimos a ese abrigo, en esa intimidad con Él. También nos dice que viviremos tranquilos. Cuando dice con sus plumas te cubrirá, es como esa tranquilidad. Es como que están pasando muchas cosas, pero aún en medio de todo, tú puedes vivir tranquilo porque tú estás con el Señor. Y nunca deja de cuidarnos. Cuando dice debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Yo estaba investigando lo que es la adarga, y esta adarga era un escudo, pero hecho de cuero. Era hecho como con varias capas de cuero, incluso se doblaba, y servía para dos cosas. Servía para cuando los guerreros andaban en el caballo, ellos se lo ponían en la espalda y les cubría mejor que el escudo que era de madera, que se conoce, o el que era de metal. Y también era más liviano. Cuando iban a pelear, era más liviano. Y sabemos que el Señor dice en su palabra que su yugo es fácil y ligera es su carga. O sea que aparte de esa protección, tenemos como esa ligereza, como ese descanso y esa que podemos tener en el Señor, de saber que Él nos cuida. Sobre todo, como tú mencionaste ahorita, el Salmo 121, que en el versículo 4 dice que no se duerme, no se adormece el que guarda a Israel. Asimismo, el que te guarda a ti, el que me guarda a mí, en medio de esta gran necesidad, de esta cuarentena, de esta enfermedad que anda, pues ese mismo Señor te cuida, ese mismo Señor te guarda. Y sobre todo saber que han pasado otras pestes, como le llama la Biblia, como esta. Una vez pasó que el chikungunya, que si pasó esto, a algunos le dio, a algunos no le dio, pero hay como esa cobertura que nosotros tenemos en el Señor. Ese escudo, esa guarda que tenemos en el Señor. Y eso es lo que declara básicamente esta porción. Y el versículo 5 y 6 va muy de la mano con el 3 y 4, que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y yo pensaba en esas cuatro cosas, esos cuatro temores en los que menciona el versículo. Y siéntete identificado, piensa en tu propia vida, cómo esos cuatro temores a veces son los mayores temores que tenemos en la vida. Dice el primero, el terror nocturno. ¿Cuántas veces uno chiquito en la oscuridad, que uno veía una mata, una rama, lo que sea, que se moviera en la oscuridad y uno pensaba que era un monstruo, algo? Y hasta tu sombra. Exactamente, hasta la sombra de uno. Y a veces, a uno, todavía siendo grande, uno en la noche como que no quiere andar mucho
Ujú. cuando todo está oscuro, que algo puede pasar o que un ladrón entre o lo que sea. Entonces, él habla primero del temor, del terror nocturno. Luego habla de las flechas volando de día. Y eso, cuando yo leí esa parte, decía, oye, pero en el contexto en el que Moisés estaba escribiendo esto, imagínate que él estaba hablando de las flechas de una guerra. En una guerra, muchas de las estrategias que se utilizaban era primero los arqueros que venían ¡fua! Y tiraban la flecha. Imagínate que tú veas miles de flechas en el cielo. Eso es, o sea, ¿cómo tú te guardas de eso? ¿Cómo tú te cubres de eso? Imagínate el temor que ellos debieron haber sentido al ver un viaje de flecha en el cielo y cómo tú te puedes enfocar en una o como decir, me voy a cuidar de esta, pero no me voy a cuidar de la otra. O sea, eso produce temor, el no poder controlar Ujú. lo que está pasando a tu alrededor. Esas son las dos primeras. La tercera que menciona es la enfermedad que acecha en la oscuridad, en lo desconocido. Las pestes de aquel tiempo se propagaban rápidamente. Y pensando en esa enfermedad como quizá en nosotros como el cáncer, que a veces uno no se da cuenta hasta que ya está en un nivel alto y difícil de controlar. Ujú. Decía, y ahora con el COVID, que hay personas que son asintomáticas, que a veces esa enfermedad tú no sabes que la tiene y no sabes que está sucediendo, pero Dios dice, no temas a esa enfermedad. Y dice, y por último dice, a las catástrofes que destruyen de día. La palabra destruir en el hebreo ahí en ese momento es keter, que significa arruinar, destruir y trastornar. Las catástrofes que arruinan, que trastornan, que desmoronan todo lo que uno tiene, todo lo que uno está pensando, todo lo que es normal. Planes. Exacto, los planes. En el versículo dice, los mayores temores profundos que tú y yo tenemos, los mayores temores del ser humano, el temor a la noche, el temor a la enfermedad, el temor a lo que no podemos controlar y el temor a lo que se sobreviene de repente, que cambia todo, que trastorna todo. Dice, no temas a ninguno de ellos. No temas a ninguno de esos por las razones anteriores, porque llamamos a Dios nuestro Elohim, nuestro Shaddai, nuestro Elyon y nuestro Yahweh, el que todo lo sabe, el que es más alto que todo, el que todo, nada le sorprende, nada es más grande que él. No hay nada que él se le escape porque él está por encima de todo. Ninguno de esos cuatro temores es lo suficientemente grande para amedrentarnos porque confiamos en Dios. Sí, y fíjate qué curioso que son cuatro, igual que los cuatro nombres que menciona, hay cuatro temores, vamos a decirlo así, o sea que el Señor es más que suficiente para cubrir todo. Y entonces continuando en el 7 y el 8 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y, y esta sección, vamos a decirlo así, estos dos, yo lo que pude percibir fue la protección, ahorita era la protección de Dios, pero ahora es como una protección en medio de los demás. O sea, nos vemos como en perspectiva con los demás. Y, y, y me pregunto cómo es su protección. O sea, aquí él nos está explicando cómo es esa protección. Ahorita te dijo de qué te protege, Uh pero ahora te -huh. voy hablando un poco del cómo. Y a veces uno, hasta que no ve el cómo, uno no da pasos. A veces el Señor te dice, oye, tienes que moverte allí, uno quiere como mucha explicación. Y qué bueno que aquí tenemos como esa explicación. Y lo que yo pude interpretar es que aunque otros hayan pasado o están pasando por calamidades a tu alrededor, el Señor te cubrirá. Y si aún te pasan estas calamidades o tú estás haciendo esta cosa, podrás sentir la compañía de que no estás solo.
Y recordamos a Jesús que dice, óyeme, en el mundo van a tener aflicción, pero confía porque ya yo he vencido al mundo. Entonces no es lo mismo cuando tú estás pasando por algo y tú sabes que confía porque ya yo he vencido al mundo, a cuando tú estás pasando algo y tú no conoces al Señor. O sea que creo que este es el cómo, o sea, a tu lado pueden pasar catástrofes, puede haber crisis, puede haber esto, puede haber lo otro, pero en tu vida, aunque tú estés pasando por un momento difícil, aún así tú no estás solo y aún así Él te protegerá. Y si de un lado cayeron 1000 y si del otro cayeron 10.000, puede ser que tú caigas, pero no vas a caer por lo mismo. Es como yo veo hasta como una exclusividad. Y eso me recuerda mucho tiempo, y aquí voy a contar un pequeño testimonio de mi abuela. En un momento estuvo enferma y ella tenía que hacer un tratamiento, y cuando la internaron para hacer ese tratamiento, las enfermeras pasaban y se quedaban al lado de ella porque ella le irradiaba paz. Y había al lado, en otra cama, una joven de 28 años que se estaba quejando por todo, etcétera. Y las enfermeras nos dijeron, wow, pero nosotros no queremos ni que ustedes se la lleven, porque cuando de noche, cuando uno estaba como tenso, uno iba donde la señora y uno encontraba como esa paz. Y Wow. al final ella estaba pasando por esa situación difícil, estaba pasando por un tratamiento, pero aún así tú ves cómo ese cuidado del Señor, aún en medio de tus circunstancias, de tu calamidad, tú ves como ese detalle, ese cuidado que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Y lo segundo es que es muy importante, y es que habla, y yo creo que este es un tema bien, bien delicado. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando está hablando de la recompensa de los impíos, está hablando de las consecuencias, de lo malo, de la consecuencia de sus acciones, de sus malas acciones. Y aquí pensé en algo. Vas a ver cómo otras personas están cosechando lo que tú quieres tener, lo que tú has querido tener, y que ellos lo han logrado por medios incorrectos, vamos a decirlo así. Si hay que pedir permiso, esa persona no pidió permiso y entró y lo cogió, por ejemplo. Eh, y vas a ver eso en tu vida, vas a ver esa injusticia, quizá que tú vas a entender que hay alguien que hace lo que le da la gana, pero que no recibe consecuencias. Y yo, siempre que viene, a veces vienen jóvenes en momentos como diciéndome, no, pero que mira, que él está bien, que él está ahí y que él está viendo su vida. Y yo dije, óyeme, espera, porque tú ves que él está viviendo su vida, tú lo ves, pero tú no estás viendo el infierno que hay dentro de él porque está viviendo esa vida. ¿Entiendes? Sí, Tú no estás viendo la culpa que él está cargando, él no la proyecta. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros queremos ver que el otro se fuña por lo mal que ha hecho. Porque dice la palabra, tanto en Deuteronomio como en Hebreos, para los que les gusta leer del Nuevo o del Antiguo, dice la palabra que la venganza es del Señor. Y no es bueno desear el mal, pero debemos también entender que cada quien tendrá su consecuencia y que esas consecuencias se ven aquí en la tierra, aunque uno no lo ve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aunque el Salmo lo establece, si dice que veremos esa recompensa, que veremos cómo los malos son castigados. Y hoy en día quizá en nuestro país, quizá en situaciones, lo que vemos es una impunidad, pero debemos de saber que el Señor lleva esas cuentas y que Él hará conforme, y que en su momento todo mundo va a recibir y va a cosechar aquello que sembró. Y quizá va a tener lo que tú tienes, pero no va a tener con quién compartirlo, y tú más adelante vas a durar más tiempo para conseguirlo, pero sí vas a tener con quién compartirlo. Entonces es como eso, empezar a ver esa perspectiva. sí. Y siguiendo dice el versículo 9 y 10, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Poner, escoger, y leyéndolo en varias versiones, en algunas decían, porque has puesto a Jehová, en otras decían, porque has escogido, porque el otro es porque has hecho a Jehová por tu esperanza, por tu morada.
Y cuando yo leía eso, yo decía, oye, esos tres verbos, escoger, hacer y poner, son verbos que implican una acción. No, hay algunos verbos que uno dice, bueno, ser, yo sin ninguna acción yo soy y ya. Pero esos tres implican una acción. Yo decía, tenemos que ser, lo que está diciendo el salmista es ser intencionales en poner a Dios por encima de todo para que sea nuestra esperanza y nuestro refugio, para que sea el que está en nuestra habitación, el que está en todo lo que nosotros tenemos, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, poner a Dios en primer lugar por nuestra esperanza. No es que me pasa algo y uno dice, oye, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? No, sino es decir, Dios es mi esperanza, lo voy a poner, lo voy a colocar, lo voy a escoger como mi esperanza. El gran yo soy, que sea nuestro refugio. En otras versiones dicen que Él sea tu refugio. En vez de habitación, ponen refugio, ponen castillo. Que Él sea nuestro escondedero seguro, el más grande, que sea el que cuide nuestra casa, el que cuide todo nuestro ser, que sea nuestro amparo y nuestro protector. Y el versículo 10 que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese me llamó mucho la atención, porque yo decía, oye, si fue Moisés que escribió este salmo, y vamos a decir que sí, que fue Moisés. Yo decía, Moisés en Egipto tuvo mucho que ver con lo que dice este versículo, que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Tú sabes lo que es tener todas las plagas de Egipto? Que si moscas, que todo el ganado se enfermara, oscuridad, granizo, ranas, al final que fallecieran los primogénitos. ¿Tú sabes lo que son todas esas plagas, todos esos males? Y que al pueblo de Israel, que estaba justo al lado de Egipto, en esa tierra para ellos, a los israelitas no le pasó ninguna de esas plagas. Ninguna de las plagas de Egipto tocó al pueblo de Israel y estaban al lado de Egipto, vivían al lado de Egipto. Yo decía, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Moisés sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba escribiendo, porque él lo había vivido. ¿Cuántas cosas en tu vida tú te has dado cuenta que pasan a tu alrededor? Tú dices, oye, pero mira, a tal le fue mal, a tal le fue mal, a tal le pasó esto. Y si tú te pones a ver, tú dices, la gracia del Señor está sobre mí. El favor de Dios ha estado sobre mí. ¿Cuántas cosas yo puedo decir que el Señor me ha librado y que me ha dado? Y que yo puedo decir que no es porque yo soy el mejor, ni es porque soy el más santo, ni porque soy el más bueno, no por nada de eso. Simplemente porque Dios, por su gracia, lo hizo. Amén. Por su gracia lo hizo. Y dice Martín Lutero, escribió, que esto se refiere a aquel que verdaderamente habita y que no solamente aparenta habitar y que no solamente se imagina en que él habita, sino es el que habita, el que está, el que pone a Dios por su esperanza, por su refugio. Amén. Amén. Y sí, yo creo que eso que tú mencionas, eso es una condición. Y este salmo inicia como con esa condición. Y sí, cuando estaba estudiando lo asociaba también con Éxodo. O sea que puede ser que vaya por ahí como el entendimiento con que el autor fuera Moisés. Porque lo compara un poquito con Éxodo 15:26, que habla sobre eso mismo, que aquellos que estén con el Señor, pues entonces serán librados. Esto es algo importante. Entonces en el 11 y 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, Y aquí yo lo fui viendo como, y me preguntaba, ok, entonces aquí me dice, ¿quiénes están envueltos en esta protección? Esta protección que nos da el Señor, ¿quiénes son los que están involucrados?
Y, y pude entender cuando leo esto que Dios dispone de todos sus recursos, de toda su gente para protegernos. Dice que nos va a mandar sus ángeles y no nada más que los va a mandar para que miren, sino que nos van a cargar. O sea que está dispuesto a mandar ángeles, está dispuesto a mandar de lo suyo, de su gente, de su equipo, para hacer posible esa protección que nos ha prometido. Dice que para sostenernos, nos sostiene en sus manos. Y eso me da como un sentido como de cuidado, como para que ni siquiera nos lastimemos. Dice, porque dice para que no nos... para que tu pie no tropiece en piedra, o sea, para que ni siquiera tú puedas, en otras versiones habla como que ni siquiera tú, como que eso es una posibilidad, como que para evitar la posibilidad de que tú puedas tropezar con una piedra. Es como el cuidado de un niño cuando aprende a caminar, cuando está aprendiendo a caminar, que lo van llevando y lo van llevando con cuidado. Y a estos versos también es que hace referencia Satanás cuando está tentando a Jesús y le dices, no, tírate porque dice que sus ángeles te cubrirán y te llevarán. O sea, ahí vemos esa protección. Y luego entonces en el versículo 13 y 14, haciendo la misma referencia que tú haces a Lucas y a Jesús, bueno, en Mateo también está. Sí. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y esa es una frase a la que Jesús hace referencia cuando envía a los 70 discípulos de dos en dos. Cuando Él lo envía, después de que ellos les fue fabuloso por allá, que predicaron, que sanaron enfermos, que hicieron de todo, que echaron fuera demonios, cuando vuelven, que regresan contentísimos y le comienzan a comentar a Jesús. Y Jesús les dice estas palabras que son en parte traídas de este salmo. Jesús le dice en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, le dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y oigan aquí el 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no lo deja aquí, sino que viene el versículo 20 que dice, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Es decir, Jesús nos da la potestad de eso, sobre el león, el áspid, pisará, hollarás al cachorro del león. Es decir, tú vas a poder con todo lo que se te enfrente, pero alégrate más de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y lo que me encantó de ese versículo 14 es que la narración aquí cambia. La narración completa del Salmo inicia en tercera persona. Pero en el versículo 14 cambia a primera persona, Dios hablando. Es decir, todo es como si tú haces esto, yo te voy a dar esto, si tú haces esto, yo te voy a dar esto, si tú quieres decir, ok, y Moisés hablando, pero en este punto todo se para. Y Dios habla y dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios indica lo que va a hacer y no solamente lo que va a hacer contigo, sino la razón por la que lo va a hacer. Y muchas cosas que nosotros recibimos sabemos que son por gracia, que no la merecemos, que simplemente Dios nos la da. Pero, como dice en la Biblia, que lo que siembras cosecharás. Así Dios está diciendo aquí en este versículo, por cuanto en mí puso su amor, ahora viene lo bueno. Yo lo libraré, lo pondré en alto porque me ha conocido. Pero lo primero es poner en Él, poner en Dios todo nuestro amor.
Amén, así mismo es. Bueno, Joeli, el tiempo casi se nos termina. Y en los últimos versos, me gustó esa aclaración que hiciste, que cambia. Ahora es el Señor como respondiendo. Óyeme, yo estaré contigo y yo lo llamaré a como cuando te protegerá y cuando te defenderá el Señor. Y es siempre. Dice, me invocará, o sea, hablando de su pueblo, ¿verdad? A Dios, me invocará y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. La traducción lenguaje actual dice, les daré honores. Y dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y es que, ¿sabes qué? Tenemos libre acceso a este Altísimo, a este Elohim, a este Shaddai, a este Yahweh, a este Rafa, a este Dios. Tenemos libre acceso, siempre, siempre tenemos acceso. ¿Cuándo tenemos la protección? 24/7. Es un acceso, como dice la palabra en hebreo, de nosotros poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que vamos a encontrar socorro oportuno. O sea que yo creo que más claro de lo que hemos desglosado este salmo, yo creo que no hay otra versión más aterrizada. Y es saber que en este tiempo contamos con eso. Y en otro tiempo, cuando ya superemos esto, también contamos con el Señor. Tenemos este acceso libre a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así buenísimo, es. Buenísimo. Así es. Yo quisiera saber si hay alguien que tiene preguntas todavía sobre la protección del Señor. Nos quedan unos minutos y quisiéramos saber, ¿verdad? Si tienen preguntas. Vemos fuego ahí, está cayendo fuego del cielo. Activo. Y yo creo que es importante nosotros hacer este ejercicio de ir a la Biblia y esos versículos que uno siempre ha oído, volver a ver el contexto, volver a ver qué se está diciendo, qué hay detrás de eso, para uno entender de verdad a veces toda la riqueza que tienen estos versos. Sí, sí. Así que ha sido un tiempo increíble. Y yo te diría, Joel, ¿qué tú crees si terminamos este live como lo empezamos? Vamos a darle. ¿Tú tienes la guitarra ahí? Yo diría que, no sé si tú tienes una ahí, la que tú quieras, pero yo diría, vamos a terminar cantando. Nos hacen una pregunta aquí. Nos dicen, aclarando, siempre que depositemos nuestro amor en Dios, ¿tendremos protección? ¿Qué tú dices, Joel? Siempre. ¿Siempre qué? ¿Cuál es la pregunta? Siempre que pongamos nuestro amor en Dios, ¿tendremos protección? Sí, siempre tendremos protección. A veces lo que sucede es que no tendremos la protección que nosotros pensamos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía la protección de Dios, pero al apóstol Pablo le dieron una buena golpeada un par de veces. Sí. Y lo metieron preso un par de veces, pero él seguía guardado en Dios. Claro. Su espíritu, sus emociones, su alma seguía guardada en Dios. A los apóstoles, a la mayoría, fueron mártires. Dios no lo protegía, sí, Dios lo protegía, pero Dios los guardaba de todo mal y hasta un punto de que, por ejemplo, por el ser Jacobo mártir, por eso la iglesia se puso a orar. Quiere decir que siempre vamos a tener la protección de Dios, aunque no siempre vaya a ser la protección que nosotros estamos esperando o que queremos, pero siempre vamos a estar bajo el cuidado de Dios cuando buscamos a Dios como el primer lugar, como todo de nosotros, cuando le damos a Dios nuestro amor. Podemos decir que Jesús, Dios no lo protegió. Claro que lo protegió, pero Jesús fue agolpeado también y lo crucificaron. Sí. Pero estaba protegido por Dios, por Elohim. Amén, amén. Joel, me llega a la mente la canción tuya que dice, quiero a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Quiero a Jesús, Jesús, Jesús. Señores, buenas noches. El Señor los cuide, los guarde. Y vamos a terminar este tiempo alabando. Y de mi corazón, mi vida y mi sueño.
Bye.